Buenos días, profesora Gabriela Simanca. Mi nombre es Agustín Guilarte y yo le vengo a hablar sobre mi exponencia, la comunidad. Historia y consideraciones generales. El origen de la comunidad, referida, claro está, a la copropiedad de los bienes, es tan antigua como el mismo concepto de propiedad. Supongamos que en épocas antiguas, más específicamente en el Imperio Romano, quienes trataron ampliamente el derecho de propiedad. Un fondo de tierra ha sido legado a dos personas. Estos legatarios serán propietarios de él con el mismo título, pues los dos tienen iguales derechos sobre cada centímetro del fondo como un todo entero. Para que aquel supuesto se denominó situación de indivisión o comunidad. Concepto de la comunidad. Bueno, profesora, en el concepto, el derecho se considera que hay comunidad cuando dos o más sujetos de derecho, o bien sea comuneros, tienen una potestad de identidad naturaleza jurídica sobre la totalidad de un mismo objeto, cosa común. La comunidad puede constituirse en cualquier forma, salvo que se aporten a ellas bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso serán necesarias las escrituras públicas. La situación de comunidad crea entre los comuneros una serie de relaciones jurídicas. Naturaleza jurídica. Bueno, independientemente de la naturaleza de la división de las cosas comunes, se han mantenido diversas posturas en cuanto a la naturaleza jurídica de la situación comunitaria que, a la postre, se remiten al concepto y a la naturaleza jurídica de las cuotas. Régimen jurídico venezolano. El artículo 767 del Código Civil venezolano establece que se presume la comunidad salvo prueba en contrarios en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre, en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado, aunque los bienes cuya comunidad se requieren establecer aparezcan a un nombre de un solo de ellos. Tal presunción solo surte efectos legales entre ellos de dos y entre sus respectivos herederos, y también entre uno de ellos y los herederos del otro, dispuesto en el artículo, y no se aplica si uno de ellos está casado. Origen y nacimiento. A primera vista, el inicio de la situación comunitaria puede tener su origen en un hecho o una situación accidental y temporal, como por ejemplo una comunidad hereditaria. B. De un hecho voluntario o de la voluntad de los particulares. En tales casos consideraremos la compra de un bien mueble o inmueble, hecha conjuntamente por varios sujetos de disposiciones incluidas en los contratos y matrimonio. B. De la voluntad de la ley, como por ejemplo la comunidad de los bienes entre concubinos que está establecido en el artículo 759. La comunidad de bienes se regirá por las disposiciones del presente título a falta de pacto, y también de los comuneros o disposiciones especiales. Derechos y deberes de los comuneros. Facultad de usar las cosas comunes. El Código Civil venezolano establece al respecto el artículo 761. Cada comunero puede servirse de las cosas comunes, con tal de que no la emplee de un modo contrario al destino fijado por el uso, y que no se sirva de ellas contra el interés de la comunidad, o de modo que impida a los demás comuneros servirse de ellas según sus derechos. No se requiere, en principio, de la colaboración de los demás comuneros para poder disfrutar de las cosas que se le pertenece en comunidad, ya que cada copropietarios tienen plenos poderes sobre la porción que les corresponda. Obligaciones de los comuneros. Deber de correr o con los gastos necesarios e inherentes a la administración de las cosas comunes. El principio general
general parte del segundo párrafo del artículo 760, el cual señala el aprovechamiento con las común cosas de la desventaja y el concurso de las cargas en proporción a las cuotas o participación de cada comunero. B. Concurso de gastos útiles. Así como todos los comuneros tienen derechos y obligaciones recíprocas, en caso de mejoras e innovaciones en los establecidos en el artículo 763 y 764 del Código Civil, sin la autorización de consentimiento de los comuneros, aun cuando dicho gasto reporten ganancia para los mismos, establecido en el artículo 763. Ninguno de los comuneros podrá hacer innovación en las cosas comunes, aunque reporte a todas ventajas, si no demás consisten en ellos, y salvo a lo dispuesto en el artículo de la siguiente. El artículo 764 para la administración y mejor disfrute de las cosas comunes, pero nunca para impedir la participación. Serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los comuneros, aún para la minoría de parecer contrario. No hay mayoría sino cuando los votos que concurren al acuerdo representan más de la mitad de los intereses que constituyen el objeto de la comunidad. Extinción de la comunidad. Por la renuncia de los comuneros a su participación, subsistiendo un solo titular de derecho de propiedad sobre el bien o derecho real objeto de la comunidad. Por la prescripción de la cuota también perteneciente a los otros comuneros. Otro ejemplo sería por la adquisición derivativas de las cuotas de la participación de los demás comuneros. La clasificación, según el título que las origina, comunidades voluntarias, se constituye con la manifestación de voluntad de dos o más personas, las cuales acuerdan en conformar una comunidad sobre un determinado bien. Comunidades incidentales. Esta define que derivan de una voluntad diferente a la de sus integrantes, es decir, surgen de un mandato legal, como es el caso de las sucesiones ab intestatus o por un caso fortuito. B. Según las divisibilidades de las cosas comunes. Otra definición podría ser comunidades ordinarias. Son las comunidades susceptibles de la disolución de las cosas comunes, como en el caso de la participación de la gerencia o la liquidación de la comunidad conyugal. Comunidades forzosas. La naturaleza de la comunidad no permite la división alguna, debido a la sustancia de las cosas o de su función natural. Otro tipo de comunidad sería la comunidad originaria. Supone el nacimiento de su derecho a varios propietarios, es decir, la usucapión de un bien en coposesión. Comunidad derivativa. Su nacimiento opera por un pacto entre vivos o por efectos mortis. Esto significa que se configura una transmisión de derecho de propiedad de un titular a varias personas diferentes de aquel. Y por último, la comunidad convencional. En nada difiere de la comunidad voluntaria, pues opera en virtud de un pacto entre las partes. Profesora, espero que le haya gustado mi exponencia y que pase un feliz día, tarde o noche. Muchas gracias.